Present Perfect es un topic que te va a ayudar a hablar justamente entre el espacio que hay el pasado, el presente y el impacto que puede llegar a tener en un future. Now, we're going to share with you some examples y algunos de los points que puedes tomar en cuenta para saber cuándo utilizarlo. Remember, la suggestion siempre es que le tomes sentido, no traducción. Point number 1. We use it to describe events or experience that happened at an unspecified time in the past. Hay una diferencia cuando tú utilices el simple past o el present perfect para hablar del pasado. El present perfect te está diciendo que él nos va a hablar de alguna experiencia que haya sido en el pasado, pero no se encarga de ser muy específico. For example, they have found a good restaurant in the town. Encontraron, la interpretación sería, encontraron un buen restaurante en la ciudad. Ojo, aquí cuando nosotros lo interpretamos debemos de entender que en español nosotros tenemos presente y pasado, pero que el presente perfecto tiene que ser entendido 100% en inglés. Nos dicen algo que han hecho ellos. Si quieres asimilarlo a algo más específico, podrías entender que dice he o hemos, has, etc. Example number 2. Camilo has finished school. Camilo ha terminado la escuela. Right? What I mean? Pues que Camilo ya terminó de estudiar. Si te das cuenta, aquí nos está hablando de algo que ya pasó, pero no se está encargando precisamente de decirte cuándo es que ocurrió. Simplemente es un evento que ocurrió en el pasado, pero que llega a tener impacto en el presente, que es justamente a donde vamos. Something that happened in the past, but is important in the present. Te están diciendo, es importante en el pasado, sí, o ocurrió en el pasado, pero tiene un impacto en el presente. For example, I can't get in the house. I've lost my keys. No puedo entrar a la casa. He perdido mis llaves. Right? O perdí mis llaves. Teresa isn't at home. I think she has gone shopping. Teresa no está en casa. Creo que se fue de compras. Insisto, tú tienes una interpretación en español, claro, pero lo que se te sigue sugiriendo es que lo interpretes o veas su intención totalmente en inglés. Por ejemplo, en este caso, cuando te dicen no está en casa, creo que se fue de compras, estamos usando el presente perfecto. ¿Por qué? Porque uno, no estamos dando un tiempo en específico y dos, porque no es una acción que ya haya terminado tal cual. Recuerda que el simple past te habla de cosas que iniciaron y terminaron en el pasado. ¿Sale? Cuando tú me dices, compré un carro, viajé a la playa, leí un libro, etc. En este caso es una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene una importancia para una acción que todavía está aquí en el presente. Veamos más ejemplos. When we are talking about our experience up to the present, nos está hablando sobre experiencias que tengamos todavía o que tengan una repercusión en el presente. I've seen that film before. He visto esa película antes. I've played the guitar ever since I was a teenager. He tocado la guitarra desde que era un adolescente. He has written 3 books and he's working on another one. Ha escrito 3 libros y está trabajando en otro o está escribiendo otro. Aquí la intención que tienes que ver es que
lo que decíamos, es algo que ocurrió en el pasado y tiene un impacto en el presente o que inició en el pasado y todavía no ha terminado. ¿Sale? Aquí está el ejemplo de a lo que nos referimos. They've been married for nearly 50 years. Han estado casados por alrededor de 50 años. She has lived in Liverpool all her life. Ha vivido en Liverpool toda su vida, que es justamente lo que decíamos. En el caso de los que han estado casados por 50 años, obviamente es algo que inició en el pasado, que tiene un impacto o continúa en el presente y que probablemente siga hasta el futuro. Han estado casados, significa que no ha terminado ese matrimonio. En el example number 2, she has lived in Liverpool all her life. Ha vivido en Liverpool toda su vida. Quiere decir que desde que ella nació, eso es pasado, hasta ahorita, ella ha vivido en ese lugar. Si tú quieres utilizar el present perfect, es muy sencillo. If we are talking or we are using I, you, we, and they, estos son tus auxiliary verbs. In present, have. The contraction es Si notas, la contraction nos pone el apóstrofe, la V y la E. Recuerda que hay una diferencia entre estos que son auxiliares y el verbo tener. ¿Cómo lo vas a diferenciar? El verbo no se puede hacer en contracción y el auxiliar sí. Otro punto para diferenciarlos es que todos los verbos que vayan después de have o de has tienen que ir en past participle. Es decir, si tú tienes have o has e inmediatamente después tienes un verbo en past participle, su intención no es decir tener, su intención es hablar de presente perfecto. Hemos, han, etc. En negative, have not or haven't es utilizado con I, you, we o they. Tú recuerda que puedes usar el haven't, es muy común. Recuerda que las contractions son informales. Se pueden utilizar mientras hablas o mientras escribes, siempre y cuando no sea una situación formal. Es decir, si es una entrevista de trabajo, un examen, una certificación, estás hablando con el director, con tu jefe, etc., no utilices la contracción. De preferencia, utiliza el auxiliar en su forma completa. Y en caso que vayas a preguntar, pues tu auxiliar es el have. Y posteriormente el complemento de la pregunta. In case that you are talking he, she, it, recuerda que son las terceras personas y las terceras personas siempre tienen sus reglas específicas. En caso que las estés utilizando en affirmative, utilizas has o the contraction apostrophe s. Recuerda, para distinguir cualquier auxiliar, simplemente tienes que tomar en cuenta que cuál es el complemento que le viene a ese auxiliar. ¿Sale? Si tú tienes un apóstrofe s y adelante viene un verbo en pasado participio, no es un posesivo y no es el is, es el has. In negative, has not or hasn't. Y para las questions, has. Remember, all verbs are used in past participle. No lo olvides, el inglés tiene verbos regulares e irregulares. Se distinguen precisamente porque en pasado y en pasado participio los regulares terminan con ed o ed, como tú la conoces, y los irregulares tienen su propia terminación. Veamos estos ejemplos. In present, she has lived here all her life. Ha vivido aquí toda su vida. Recuerda que estás hablando de ella, interpretación, no traducción. They have written 3 letters already. Ha escrito ya 3 cartas. Negative. We haven't
seen him since we graduated school. No lo hemos visto desde que nos graduamos. He hasn't finished his homework. No ha terminado su tarea. Este ejemplo es un gran recurso para que tú entiendas cómo funciona el presente perfecto. Quiere decir que él inició a hacer la tarea, pero aún no la termina. Estamos hablando de una acción que inició en el pasado, tiene impacto en el presente, pero todavía no es terminada. No ha terminado su tarea. ¿Ok? Si ya la hubiera acabado, diríamos, acabó su tarea, terminó su tarea y no te serviría el presente perfecto. Estaría el simple past. Para las questions, tienes, have you been to Canada? Yes, we have. No, we haven't. Recuerda que el you lo puedes interpretar como tú o ustedes. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Pues obviamente dependiendo la situación y dependiendo la respuesta que yo obtenga. En este ejemplo, la pregunta fue para ustedes. Para responder, recuerda que una respuesta corta es yes, el sujeto sobre el que vas a dar la información y el auxiliar que estés utilizando en ese momento. No, sujeto y el auxiliar. Es importante que recuerdes que en las preguntas, cuando das una respuesta corta negativa, solamente puedes utilizar la contraction, no puedes utilizar la forma completa. Para hacer una pregunta, debes empezar con el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Has she forgotten her folder? Yes, she has. No, she hasn't. Entonces, esto es el present perfect y así es como lo vas a estar utilizando.